Rechazada por su infertilidad, su vida dio un giro inesperado tras ser descubierta por un granjero. Ana, una mujer de mediana edad, recorría los pasillos del mercado local. Su corazón pesaba al compás del murmullo de los compradores. Las miradas ajenas, repletas de curiosidad y juicio, la seguían como sombras. En su pequeño pueblo agrícola de México, la maternidad era un símbolo sagrado de valor femenino, y en cada esquina podía percibir ese peso aplastante. A pesar de su inquebrantable sentido del deber, del apoyo incondicional de su familia, Ana sentía el rechazo en lo más profundo de su ser. Su lucha interna resonaba con un eco de desesperanza. Ella no era madre, y esa realidad la convertía en objeto de desprecio. Pasó junto a un puesto donde una mujer vendía flores. La fragancia era un recordatorio de la vida floreciente que ella anhelaba. La tensión en su pecho se intensificaba ante cada sonrisa ajena de admiradoras de hijos, cada risa infantil que parecía resonar más fuerte que su propia soledad. ¿Qué hay de mí?, se preguntaba, mientras su mente daba vueltas. Era como caminar entre ladrillos de juicio, donde cada escala de sinceridad le recordaba su incapacidad de cumplir con las expectativas. La lucha de sus pensamientos se mezclaba con la brisa cálida, exacerbando su angustia. En una esquina del mercado, atrapada entre esa red de juicios, se cruzó con don Luis, un anciano granjero que siempre había tenido una mirada sabia y comprensiva. Su figura demacraba el tiempo, pero en sus ojos brillaba una chispa de vida, una apreciación que parecía ir más allá del estigma. «Ana», le dijo con voz temblorosa pero firme, «he notado tu amor por la naturaleza. Te necesito en mi finca. ¿Te gustaría trabajar conmigo?» La oferta resonó en su interior, pero venía cargada de un mar de dudas. Ceder a la tentación de escabullirse de su realidad significaba arriesgarse a otros juicios, a sus propios temores. La idea de estar lejos del pueblo o incluso del mercado parecía una escapatoria, pero Ana dudaba si merecía esa oportunidad. El peso de una vida repleta de expectativas la llevaba a cuestionar su valor. ¿Cómo podía una mujer que no procrea encontrar su lugar en el mundo? Cada día que pasaba la distancia entre sí misma y la aceptación se convertía en un abismo insalvable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, aceptó la oferta de don Luis. Cada día en la granja se convirtió en un rayo de esperanza, un intento por reconstruir su autoestima. Mientras cultivaba plantas medicinales, comenzó a descubrir su talento oculto. El aroma de la tierra y el susurro del viento traían de vuelta su alegría, pero la sombra de la inseguridad nunca se fue del todo. Al acercarse una feria agrícola, el peso de la espera se convirtió en un tormento. El anhelo de brillar le hacía sentir que cada mirada extraña era un recordatorio de su realidad. Y en la víspera del gran día, mientras su corazón se debatía entre la esperanza y la angustia, un antiguo conocido se alzó con una pregunta mordaz. Ana contuvo la respiración, sus manos temblorosas y su mente acelerada. Los murmullos, que creía haber dejado atrás, comenzaron a formar una sinfonía de rechazo. La tensión era palpable, el momento culminante antes de la tormenta emocional. Ella sabía que no solo se jugaba su valía, sino el eco de todas las mujeres que, como ella, habían sentido el peso cruel del juicio. Con el puño cerrado y la mente en conflicto, Ana se preparaba para responder, sintiendo la presión de todos aquellos que la habían mirado con desdén. Podría finalmente encontrar su voz y ser conocida.
no por su infertilidad, sino por el legado que estaba comenzando a dejar. La esperanza y la angustia se entrelazaban en su pecho, y el futuro se perfilaba incierto, aguardando su decisión. La voz de Ana resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Soy capaz de enfrentarlo? La pregunta se repetía, mientras las miradas de los curiosos se añejaban en su memoria. El instante se tornó en un precipicio emocional. Cada parte de ella quería lanzarse al vacío y gritar su verdad, pero el miedo aún gobernaba su ser. Don Luis había sido un refugio. En la finca, la tierra respondía a su toque con un crecimiento vibrante. Había empezado a notar cómo las plantas florecían en su presencia, cómo su amor por el cultivo se convertía en un reflejo de su propia historia. Sintió que, al menos allí, podía ser más que un juicio, más que un símbolo de lo que le faltaba. Sin embargo, el temor a la aprobación social la seguía como una sombra. El día de la feria llegó, un evento vibrante en el que los colores y aromas se entrelazaban y despertaban pasiones adormecidas. El estómago de Ana se revuelve al pensar en el estante donde exhibiría sus primeras creaciones. Las hierbas que había cultivado con tanto esmero y amor, una representación de su metamorfosis personal, se sentían relevantes solo cuando las miradas de los demás no la definían. Necesitaba encontrar su voz, su mensaje escondido tras las dudas. Esa mañana, cuando el sol llevó la calidez del día a su esencia, se armó de valor. Pero la multitud era abrumadora. Grupos de mujeres, cargadas de hijos y sonrisas, aparecían como recordatorios de su falta. La inseguridad la golpeó al ver una mujer que, con un aire de ostentación, anunciaba su embarazo en medio de halagos. Ana sintió que esa luz, normalmente inspiradora, la oscurecía. Era el resplandor del juicio ajeno, una fuerza que la mantenía cautiva en su burbuja de tristeza. Mientras organizaba las muestras de sus plantas, un niño se le acercó por curiosidad, atraído por los colores. «¿Qué son estas?», preguntó con inocencia. Ana se detuvo, sorprendiéndose de la pregunta. La voz de su niño interno resonó, y en ese instante decidió no ocultar lo que había creado. «Son plantas que ayudan a sanar», explicó con pasión. El niño la miró con ojos brillantes, como si sus palabras hilvanaran un puente entre mundos. La interacción impulsó una chispa dentro de ella. Empezó a hablar con otros sobre sus propiedades, a dejar que su entusiasmo fluyera, expandiendo sus conocimientos. Las palabras comenzaron a liberar la presión interna que la mantenía anclada en la inseguridad. Ni siquiera las miradas de juicio pudieron detener su deseo de compartir lo que amaba. Con cada conversación, el peso de su infertilidad parecía disminuir. Las inseguridades se disipaban mientras la gente escuchaba y aprendía de su experiencia. Ana comprendió que no necesitaba buscar su valía en el estigma que la rodeaba. Su historia podía ser diferente, y eso no significaba que careciera de valor. Ese momento de revelación la catapultó hacia una reflexión más profunda. Podía elegir. Podía permitir que los juicios ajenos la definieran, o podía forjar su propio camino, una senda que la llevaría hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. Pronto, notó a don Luis a un costado, observando su interacción con una sonrisa satisfecha. Sus ojos eran un recordatorio de que había personas que veían más allá de las apariencias. Inspirada por esa mirada, Ana sentía que el momento decisivo se acercaba. Sin embargo, una sombra se acercaba al horizonte. Una figura familiar se apareció en el mercado, y sus ojos escudriñaron a Ana con una mezcla de sorpresa y desdén. Era Laura, una antigua amiga de la infancia que siempre había encarnado las expectativas que Ana había luchado por dejar ir. Su llegada era el último obstáculo. Ahora, más que nunca, necesitaba responder a la pregunta que latía en su pecho. ¿Sería capaz de mostrarse tal como era, liberándose de las ataduras de su pasado? La feria la aguardaba con el eco de su voz contenida, y mientras la figura de Laura se acercaba,
Ana sintió cómo la ansiedad y la determinación se entrelazaban en su interior. Era el momento. El aire se volvió denso y cargado de expectativas cuando Ana divisó a Laura acercándose, su figura bien conocida evocando memorias de iguales y comparaciones desgarradoras. La sonrisa de Laura, impecable, lucía como un reflejo de lo que Ana deseaba: la aceptación, el éxito social. Pero lo que antes la había hecho sentir inferior ahora era una llama que la empujaba hacia adelante, un recordatorio de que ella, en su esencia, también era digna de ser escuchada. Ana centró su atención en su estante, donde florecían las hierbas que habían sido símbolo de su lucha interior. Sin embargo, en lugar de permitir que la inseguridad la consumiera, comenzó a sentir una oleada de determinación. Había investido esfuerzo en esa exhibición. Era el resultado de noches sin dormir, de cuidados y desvelos. La esencia de su trabajo importaba más que cualquier mirada crítica. Hoy no tengo que esconderme, pensó, elevando ligeramente la cabeza. Laura, ya a su lado, la miró con un aire de escepticismo. ¿Es esto lo que has estado haciendo? Interesante, empezó, analizando las muestras mientras Ana contenía la respiración. La presión que Ana sintió fue como una tormenta en su interior, un instante de verdad que podría quebrar el muro de los juicios. Sí, son plantas medicinales, respondió, dejando que su voz fluyera con una mayor confianza. Estas pueden ayudar a aliviar varios malestares. Yo las cultivé aquí. Su corazón latía con fuerza, pero con cada palabra su valentía aumentaba. Laura arqueó una ceja, como si analizara cada palabra que Ana emitía. ¿Medicina alternativa? No sé si eso realmente funciona, dijo. Las palabras eran como un dardo, y la reacción de Ana fue instantánea. Una chispa nacía en su interior. Es que los juicios de otros seguirían definiéndola. No estoy aquí para convencerte, contestó Ana intentando mantener la calma. Pero lo que ofrezco es más que solo plantas. Es un recorrido por lo que he aprendido, por lo que he vivido. La seguridad en su tono sorprendió incluso a ella. ¿Era posible que, con el tiempo, hubiera cultivado algo más que solo plantas? Una voz que resonara con madurez y autoconocimiento. Un pequeño grupo de curiosos se comenzó a formar a su alrededor, atraídos por su energía. Los miraba, y por primera vez su ansiedad se transformó en definición. Compartió su historia, desde su búsqueda de una vida familiar hasta su llegada a esta finquita que había sido su salvación. Las miradas ahora eran una mezcla de curiosidad y respeto. En los ojos de esos desconocidos, Ana vislumbró un reflejo de fortaleza que la impulsaba a seguir. Mientras hablaba, notó que Laura se alejaba del grupo, su rostro visiblemente incómodo, como si la verdad de Ana fuera un espejo que le forzaba a confrontar su propia visión de éxito. Ana sintió un alivio inexplicable mientras dejaba a Laura atrás. Esa liberación moral era un paso hacia la autonomía que había estado buscando. La multitud la apoyaba, comenzaba a ofrecer consejos, compartir sus propias historias. Fue un intercambio genuino donde todos estaban involucrados. En ese momento de conexión, Ana comprendió que cada palabra que decía la acercaba a la identidad que había anhelado. Un espíritu de aceptación la envolvía, una sensación de pertenencia que se anudaba con su crecimiento. Pero mientras todo prosperaba, una inquietud surgió dentro de ella. La figura de Laura regresaba, y su expresión había cambiado. Ana lo notó. La incertidumbre del resultado de esta confrontación la atravesó. Laura no solo era un fantasma de su pasado, sino también un eco de la crítica constante que había enfrentado. ¿Estás realmente feliz con esto?, preguntó Laura, su tono ahora más suave, pero con un trasfondo de desafío. Ana, en ese instante, sintió que las miradas se volvían hacia ella, especialmente la de don Luis, quien esperaba su respuesta. Era la decisión que definiría su camino. Ana inhaló hondo, y en ese cruce entre la inseguridad y la verdad, le respondió:
No solo estoy feliz, he encontrado un propósito. Y no pienso dejar que nadie me diga lo que puedo o no puedo ser. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero había una claridad en su voz que hermética desbordaba toda duda. Ana sabía que su viaje apenas comenzaba, y la mirada desafiante de Laura le reveló que la batalla por la aceptación personal continuaría. El momento de la verdad se imponía, y el eco de su valentía resonaba entre susurros en el aire. ¿Podría sostener su nuevo reino en esta lucha por su identidad? La respuesta se sintió latente, como una semilla a punto de florecer, pero también como una sombra que acechaba, pronta a desestabilizar su momento vital. La multitud se disolvió lentamente tras la intervención de Laura, cada persona regresando a sus propios diálogos, pero Ana se quedó estática, como un monumento de incertidumbre en un jardín cultivado con esfuerzo. Esa mirada desafiante de Laura se había convertido en un eco que reverberaba en su interior, una mezcla de desafío y duda que comenzaba a aflorar de nuevo. Ana tomó un momento para reorientar sus pensamientos. Se dio cuenta de que no podía quedarse anclada en la conversación con Laura. No podía permitir que su sombra oscureciera lo que había pasado con el grupo que aún la observaba. En lugar de eso, decidió profundizar en su mensaje. ¿Quiénes de ustedes han sentido alguna vez que su voz no era lo suficientemente fuerte?, preguntó a la audiencia, posicionándose en un espacio que la sentía incómoda pero vital. Las cabezas comenzaron a asentir, y la levedad en el aire cambió. Las inseguridades compartidas tejieron un vínculo que ninguna crítica externa podía deshacer. Ana buscó el coraje en sus propias palabras, percibiendo que tenía un poder más allá de lo que había imaginado. La medicina alternativa no solo es un campo de investigación, es una conexión viva entre nosotros y nuestra propia naturaleza. Es sobre aprender a sanar a través del amor y el conocimiento. He sido testigo de lo increíble que puede ser ese proceso, compartió, su voz creciendo en confianza. Poco a poco, su nerviosismo fue reemplazado por una pasión renovada. Mientras hablaba de sus experiencias, tragó la brecha que la separaba del autodesprecio. Sus palabras pintaban la imagen de un viaje transformador. Un sedimento de aprendizajes de cada derrota, cada crítica, cada inseguridad que la había limitado, pero que ahora formaban una base sólida para su identidad. Don Luis, que había estado observando en silencio, intervino. El valor de lo que haces, Ana, no solo radica en las plantas. Este es un espacio donde la gente puede encontrar refugio, un lugar donde las heridas pueden empezar a sanar. Ana sintió que su corazón se expandía entre la fragancia de las hierbas. Agradeció la compasión de don Luis, que le brindaba más que aliento. Le recordaba que su propósito era mayor que cualquier respuesta hiriente que pudiera recibir. Era este camino el que necesitaba seguir. A medida que la tensión se disolvía, Ana ofreció sesiones en las que compartiría sus conocimientos sobre el cultivo y el uso de las plantas. Era la oportunidad que había anhelado para transformar su lucha interna en un camino para ayudar a otros. Se irguió aún más, con la mente abruptamente iluminada por lo que podía convertir su experiencia en algo valioso. La conexión con la gente a su alrededor se fortaleció en cada historia compartida, en cada sustancia curativa. Ana sintió que su dolor se entrelazaba con el sufrimiento de otros, creando una red de sanación. Era allí, entre complicidades y coraje, que su esencia florecía. Sin embargo, a medida que la conversación giraba hacia el futuro, una sensación de inquietud aún permanecía. Laura había retrocedido, pero sus palabras aún resoaban en su mente. ¿Estás realmente feliz con esto? Esa pregunta, aparentemente inocente, se sentía como una trampa escondida. Ana sabía que debía confrontar de nuevo esa inquietud interna. De repente, una idea le atravesó la mente con dolorosa claridad. Si Laura era una manifestación de sus dudas, entonces debía plantarle cara. Su propio miedo a la incertidumbre era un campo aún por cultivar,
un terreno fértil de autoexploración que anhelaba ser labrado. Ana se enfrentó a la idea con una mezcla de temor y determinación renovada. Necesitaba descubrir no solo su propósito, sino su perspectiva sobre la vida misma. No era solo sobre las plantas, era sobre el viaje hacia la aceptación, la autenticidad. La conversación terminó, pero mientras los demás se dispersaban, Ana quedó a solas, en un rincón silencioso entre sus plantas. La fragancia a su alrededor la abrazaba mientras se permitía la reflexión. ¿Era realmente feliz? La pregunta acechaba, reviviendo viejas inseguridades, pero en lugar de abrumarla, sentía que ahora podía comenzar a encontrar las respuestas. Con una nueva luz en su mirada, Ana se prometió a sí misma no dejarse caer ante la duda. No solo cultivaría hierbas, sino también su propia resiliencia y autoconfianza. La lucha frente a Laura no había terminado, y ya no era solo su voz la que debía resonar, era el eco de su búsqueda de identidad. Esa noche, al cerrar su finquita después de un día intenso, un nuevo dilema se cernió. ¿Cómo confrontaría a Laura la próxima vez? La pregunta, cargada de promesas y temores, serpenteaba en su mente. Estaba decidida, pero el camino a la aceptación total aún no se había trazado completamente. Había mucho más por descubrir. Ana despertó esa mañana con una sensación de determinación que no había sentido en mucho tiempo. La luz del sol se filtraba por las rendijas de la ventana, iluminando su pequeño refugio lleno de plantas. Respiró hondo, permitiendo que la frescura de la mañana alimentara su resolución. Esa jornada sería diferente. Su viaje de autoexploración comenzaría en serio. Con cada hora que pasaba, su mente se enfocaba en el propósito. Se sentó en su lugar habitual, rodeada de las hierbas que había cultivado con tanto esfuerzo, y comenzó a escribir un nuevo taller. Ya no se trataría únicamente de la medicina alternativa, sino de cómo obtener empoderamiento a través de la sanación propia. Sin embargo, sabía que necesitaba confrontar a Laura en este proceso. Su duda era un obstáculo que no podía ignorar. El primer paso fue hablar con don Luis, quien siempre había sido un ancla en momentos de tempestad. Cuando le contó su idea, se iluminó su rostro con una mezcla de admiración y respeto. Tienes que compartir eso con los demás. Tu historia es la llave que puede abrir muchas puertas, dijo él. Sus palabras resonaron en Ana como un eco de revelación. Tal vez no estaba sola en sus luchas, y su experiencia podría animar a otros a hacer lo mismo. Pero, ¿cómo hacerlo sin caer nuevamente en la trampa de sus inseguridades? Ana comenzó a esbozar un plan. Decidió que el taller incluiría sesiones exploratorias donde los participantes pudieran no solo aprender sobre plantas, sino también compartir sus propias historias de lucha y transformación. A medida que escribía, sentía que cada palabra era un ladrillo que cimentaba un puente hacia su autoconfianza. La idea de liderar un espacio donde la vulnerabilidad fuese aceptada parecía revolucionaria, pero en su interior, todavía existía esa inquietud atroz, el juicio de Laura. Con cada día que avanzaba, su mente se llenaba de visualizaciones. Se imaginaba frente a un grupo de personas, compartiendo su sabiduría, siendo honesta sobre sus propios fracasos y aprendizajes. Esta imagen la empoderaba. La imagen de Laura, desafiadora y crítica, se desvanecía poco a poco. Era como si cada sesión que ella planificaba fuera un acto de rebeldía hacia su propia inercia. Pero aún debía hacer frente a la verdad más profunda. Su propia infertilidad era un tema que la seguía acosando. Aquella incertidumbre se tornó en un faro que iluminaba las sombras de su alma. Ana se dio cuenta de que sus habilidades para cultivar plantas iban de la mano con la necesidad de cultivar su propio sentido de valía. Necesitaba proteger esa parte de sí misma que había estado tan comprometida por el rechazo y las dudas. Así fue como decidió incluir un segmento en su taller dedicado a la self-care, como lo había encontrado en su propia travesía. Los días pasaron y la fecha de su primer taller se acercaba. La adrenalina y el miedo
se entrelazaban en su ser, pues entendió que el verdadero desafío no era demostrar su conocimiento sobre plantas, sino hacer palpable su vulnerabilidad ante los demás. Al llegar la noche antes del taller, sintió que su corazón latía con fuerza. En su mente, el eco de la pregunta de Laura resonaba con furia. ¿Realmente eres feliz con esto? Esa noche, Ana se miró al espejo y se susurró una respuesta. Sí, estoy en el camino hacia la felicidad, y eso ya es suficiente. Sin embargo, justo cuando estaba por cerrar los ojos, un mensaje en su teléfono hizo que su corazón se detuviese. Era un chat de Laura, con un tono desafiante. ¿Te atreves a compartir tus talleres sin miedos? Quizás deberías reconsiderar. La ansiedad le dio un vuelco en el estómago. Había llegado el momento de actuar y defenderse, no solo de la crítica de Laura, sino de las dudas que había alimentado durante mucho tiempo. ¿Sería este el momento decisivo en su viaje personal? ¿Podría romper el ciclo de incertidumbre y abrazar su autenticidad por completo? Con el pulso acelerado, se dio cuenta de que su próximo paso era más que un taller. Era una confrontación con su propia historia, y la creadora de esa historia, ansiosa por ser escuchada. Mientras se preparaba para contestar, la pregunta de Laura se convirtió en un lema. ¿Dónde está tu verdadera fuerza, Ana? Esa batalla interna recién comenzaba. Ana se despertó con un mareo. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, emociones a flor de piel, y una confesión silenciosa. Había decidido enfrentar la situación con Laura. Sabía que al primer rayo de luz, ni las incógnitas ni la impaciencia tendrían tiempo para apoderarse de ella. El taller no era solo una entrega a los demás, era un grito de liberación personal. Se preparó en silencio, moviendo manos temblorosas entre las plantas que habían crecido en su hogar. Un reflejo de su esfuerzo por cultivarse desde adentro. En cada hoja, en cada aroma que emanaba, encontraba un diálogo interno que, aunque íntimo, era cada vez más fuerte. Hoy, es por mí, se repitió mientras sumergía sus manos en la tierra. Era un ritual, un pacto con su propia resistencia. Cuando llegó la hora del taller, el aire estaba impregnado de su nerviosismo. Las sillas, dispuestas en un círculo, la observaban como un tribunal. Ana se plantó en el centro, las palmas sudorosas y el pecho apretado. Pero la imagen que había trazado en su mente durante semanas de ser clara y auténtica, comenzó a tomar forma. Hoy compartiremos vulnerabilidades, una parte fundamental de sanación. Comenzó, y las primeras palabras fluyeron como un río desbordado. Cada persona que salió a hablar sobre sus propios temores y luchas, se convertía en un ladrillo que cimentaba su propia autocomprensión. Sus historias se entrelazaban con la suya en un tejido de empatía. Escuchando a los demás, Ana encontraba su fuerza, y aunque la sombra de Laura persistía, era cada vez menos opresiva. Pero a medida que el taller avanzaba y las historias se hacían más íntimas, la voz interior de Ana cobró volumen. ¿Por qué temes tanto a Laura? La respuesta no llegó de inmediato, pero dentro de ella se gestaba una toma de conciencia. Huyó de su propia inseguridad al buscar aprobación, y en el camino se había olvidado de sí misma. La hora del self-care llegó, un espacio dedicado a aprender a cuidarse emocionalmente. Ana se sentó junto a sus participantes, y en ese acto de compartir vulnerabilidades, se desnudó como nunca antes. Habló abiertamente sobre su infertilidad, sobre lo que había significado para su identidad. Las lágrimas no eran una señal de debilidad, sino un puente hacia un entendimiento profundo. Cada susurro de su alma resonaba en el grupo, convirtiendo la herida en un abrazo colectivo. Poco a poco, el temor fue transformándose en afirmación. La vulnerabilidad que una vez consideró su mayor enemigo, se convertía en su bastión. La voz de Laura, una sombra que se había proyectado tan largamente sobre su vida, empezaba a desvanecerse. Ana escuchó la última historia de un joven que había compartido su lucha con la ansiedad, y en el final,
Una fuerza renovada parecía habitar el aire. Cuando todo terminó, la ovación de los participantes la llenó de un reconocimiento que trascendía la mera aprobación. Ana incluso vio un rostro conocido entre la multitud. Era Laura, presencia inevitable en su camino. No había gritos ni críticas, tan solo el silencio que abría la puerta a nuevas oportunidades. Al cruzar miradas, Ana sintió que el aire había cambiado. El desafío interno aún no estaba resuelto, pero sus pasos se sentían más firmes. Guardó la esperanza de que Laura, en su incomprensión, quizás viera en ella lo que antes no había podido. Pero aún así, Ana necesitaba resolver su inquietud, ser dueño de su narrativa. La cercanía con Laura trajo consigo un nuevo torrente de emociones, y Ana sabía que la confrontación no había hecho más que comenzar. Mientras su corazón seguía latiendo rápidamente, una pregunta floreció en su mente. ¿Cómo puedo utilizar esta conexión con Laura para armar mi propia verdad? Ese momento sería crucial, y el verdadero desafío apenas se dejaba entrever. El día siguiente llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta emocional que aún habitaba en el interior de Ana. Cada paso que daba se sentía más firme, pero también más pesado. El rostro de Laura seguía gravitando en su mente, más como un rompecabezas sin resolver, que como un recuerdo reconfortante. Había sentido la mirada inquisitiva de Laura durante el taller, casi como si evaluara cada palabra que salía de su boca, pero ahora se cuestionaba si su presencia sería una carga o un impulso a seguir adelante. La casa, habitualmente un refugio de paz, se asemejaba a una jaula. Ana miró a su alrededor, viendo las plantas que tanto cuidaba, y sintió que necesitaba encontrar la manera de hacer florecer su propio ser. Su mente burbujeaba de ideas sobre cómo seguir construyendo su camino hacia la autenticidad. Decidió aventurarse a un nuevo espacio, el jardín comunitario que había ignorado durante tanto tiempo. Este lugar había sido un símbolo de la vida plena y fértil que siempre había querido, pero que sentía tan lejos de alcanzar. Mientras caminaba hacia el jardín, su determinación crecía. Había decidido que no sobreviviría a la sombra de Laura ni de su infertilidad. Cada planta en ese jardín sería un recordatorio de su capacidad de crecimiento, a pesar de las dificultades. Sentía que este nuevo entorno podría ofrecerle no solo un espacio físico, sino un refugio emocional, un lugar donde darse permiso de ser vulnerable, sin las fricciones de viejas dinámicas. Al llegar al jardín, se encontró con un grupo de personas trabajando con entusiasmo. Ellos hablaban sobre sus cosechas, compartían consejos, y la camaradería era palpable. Ana sintió una punzada de inseguridad, preguntándose si encajaría en ese escenario. Temía ser vista como alguien roto, alguien que había fallado. Pero respiró hondo y decidió dar un paso hacia el grupo. Allí había una oportunidad de encontrarse a sí misma a través del trabajo con la tierra. A medida que se unía a ellos comenzó a dialogar sobre técnicas de cultivo y a compartir su experiencia. Quería ser parte de este proceso, involucrarse y aprender, pero mientras sus manos se llenaban de tierra, su mente no dejaba de girar en torno a Laura. ¿Qué pasaría si Laura me considerara un fracaso? ¿Qué significaría eso para mí?, pensó. En ese instante de reflexión, se dio cuenta de que su necesidad de aprobación de Laura era la raíz de muchos de sus temores y dudas. Ana tomó nota de un patrón recurrente. Cada vez que su mente divagaba hacia Laura, su autoconfianza menguaba. Decidió que era tiempo de establecer límites claros, no solo en su relación con Laura, sino también en su vida cotidiana. Era el momento de priorizarse a sí misma. El desafío no era solo enfrentarse a Laura, sino despojarse del miedo que la mantenía cautiva. Mientras el sol comenzaba a ponerse, una idea floreció en su interior. Si puedo cultivar este jardín, también puedo cultivar mi vida. Necesito dejar de sembrar dudas y empezar a plantar autovaloración. Había una chispa de determinación que llenaba su ser. La imagen de Laura,
Lejos de ser una amenaza, se transformó en un indicador de lo que debía abordar dentro de sí misma. Con cada hora que pasaba en el jardín, el conocimiento y las interacciones con otros se sentían como una forma de sanación. Había en esa labor colectiva una enseñanza que iba más allá de lo práctico. Experiencias compartidas, historias de vida y risas se mezclaban como raíces entrelazadas. Ana encontró en esa conexión algo que la nutría y que probablemente había anhelado durante mucho tiempo. Cuando finalmente se despidió del jardín, su corazón latía rápido, pero esta vez con esperanza. La confrontación con Laura parecía inevitable, pero ahora se sentía lista. Hacer frente a su pasado significaría más que solo discutir. Significaría reivindicar su narrativa. Mientras regresaba a casa, consciente de las lecciones aprendidas, su mente divagó una vez más hacia Laura, pero con una nueva pregunta. ¿Cómo puedo hacer que mi voz resuene tan fuerte que ni siquiera sus ruidos interiores puedan opacarla? Ana comprendía que el camino hacia su verdad auténtica apenas comenzaba, y con ello, una decisión que habría de cambiar todo. Debo mostrarle a Laura que he dejado de ser una sombra, y que estoy lista para reclamar mi luz. El viaje prometía ser desafiante, pero el deseo de que cada paso la acercara a su verdad la llenó de valentía. Mientras cerraba la puerta de su casa, una sensación de determinación la envuelto. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Pero Laura no sería una señal de preocupación, sino un catalizador para la transformación. En el fondo de su mente, se encendía una nueva pregunta. ¿Qué estrategia utilizaré para confrontar a Laura y asegurarme de que mi historia sea la única que importa? Ana se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y entendió que había llegado el momento de tomar decisiones firmes. La idea de cultivar su vida le había dado visibilidad a un camino que quería recorrer, pero aún faltaban pasos cruciales. Con una lista mental de acciones, se sentó en la mesa con una taza de café, sintiendo la energía vibrante del jardín en su interior. La primera tarea del día sería limpiar su espacio personal. Aquel hogar se había vuelto un reflejo de su estado emocional, desordenado. La acumulación de cosas innecesarias resonaba con sus propias cargas no expresadas. Ana se propuso no solo reorganizar su entorno, sino hacerlo simbólicamente importante. Todo objeto fuera de lugar era un recordatorio de sus inseguridades. Todo elemento que no la representara debía partir. A medida que limpiaba, se encontró con viejos recuerdos, aquellos que le hacían eco de su historia con Laura, momentos de risas y lágrimas que contrastaban bruscamente con la realidad que enfrentaba ahora. Sin embargo, en vez de ahogarse en esa nostalgia, eligió examinar esos sentimientos con curiosidad. ¿Por qué mantenía esas memorias? ¿Qué papel jugaban en su presente? Ya no quería que su pasado dictara su futuro. A la tarde, se decidió a visitar a una terapeuta que había escuchado de una amiga. Ana reflexionó sobre la importancia de contar con una guía profesional que la ayudara a desentrañar sus pensamientos más oscuros. Era un paso hacia la autovaloración, una manifestación de su deseo de crecer sin la sombra de Laura. En la sesión, Ana enfrentó la raíz de su miedo, la infertilidad y su relación con la autodefinición. La terapeuta, con una mirada comprensiva, le recordó que su valía no se medía en su capacidad de ser madre, sino en su capacidad de ser ella misma. De pronto, las palabras resonaron como una revelación. Tu historia no se limita a las expectativas de los demás. Ana se sintió por primera vez en mucho tiempo, ligera. La conversación fluyó hacia territorios que había evitado. Comprendió que la confrontación con Laura no era solo sobre cerrar ciclos, sino también sobre abrir otros. La idea de una vida auténtica comenzaba a tomar forma en su mente. Después de salir de la sesión, se sentó en un parque cercano, escribiendo en su diario los pensamientos que emergían a velocidad vertiginosa. Un nuevo mantra empezó a tomar forma.
Soy más que mis decisiones. Soy el resultado de mis acciones. Mientras escribía, una idea audaz surgió. ¿Y si comenzaba a compartir su historia? No como un relato de tristeza, sino como una narración de supervivencia y transformación. Podría utilizar sus experiencias y emociones para ayudar a otros, para tejer un hilo de conexión. Así, el acto de escribir se convirtió en un nuevo aliado, un camino hacia la sanación. Cuando se despidió del parque, una sensación fresca de poder circulaba en sus venas. Las inseguridades que antes la frenaban empezaban a transformarse en motivación. Quería presentarse ante Laura no como una extraña, sino como una mujer nueva, cargada de energía transformadora y resiliencia. La idea de construir un proyecto personal que integrara sus experiencias la entusiasmaba. Pero en el fondo, la confrontación con Laura seguía cernida sobre ella, como la sombra que había llevado. La estrategia comenzaba a tomar forma, y la inquietud se convirtió en preparación. ¿Cuáles serán mis palabras? ¿En qué tono me haré escuchar? Ana empezó a pensar en las maneras en que podría expresar sus verdades sin que el miedo la paralizara. Aquella tarde se sentó de nuevo en su mesa, enfocada y decidida. Sin embargo, una pregunta inquietante emergió en su mente. ¿Podré ser capaz de enfrentar a Laura y salir de su sombra, o el encuentro traerá de vuelta a la niña que temía ser vista? Con esta incertidumbre pesando sobre ella, un nuevo giro en su travesía individual comenzaba a dibujarse en sus pensamientos. Ana despertó al nuevo día con una energía renovada, la imagen de su nuevo objetivo visible en su mente. Decidida a construir su propia historia, sentía que cada paso que daba para cambiar su vida sería vital en su proceso de crecimiento. Hoy, quería profundizar más en la idea de compartir su experiencia, no solo como un ejercicio de catarsis personal, sino como una estrategia de renacimiento. Se sentó frente a su ordenador. Su corazón palpitaba con la mezcla de emoción y ansiedad. La pantalla en blanco ignoraba su potencia transformadora, un lienzo en blanco que podía llevar su voz al mundo. Comenzó a escribir sobre su experiencia con la infertilidad, reflexionando sobre cómo esa lucha había estado entrelazada con su identidad. Mientras las palabras fluían, se dio cuenta de que no solo contaba su historia, sino que empezaba a redefinirla, elevándola por encima de los momentos de dolor. Sin embargo, un escalofrío la recorrió. Las críticas, las voces interiores que la habían atormentado en el pasado, comenzaron a resurgir. ¿Quién soy yo para hablar? Nadie querrá escucharme. Resuena en su mente. Ana respiró hondo, recordando las palabras de la terapeuta. Su valía no dependía de la aceptación externa, sino del poder de su propia voz. Se permitió sentir la incomodidad de esos pensamientos en lugar de intentar suprimirla. En cambio, los transformó en motivación. Si había algo que había aprendido en las sesiones con la terapeuta, era que la vulnerabilidad era una de las formas más auténticas de conectar con otros. Aceptar su propia fragilidad podría ser la chispa que le permitiera despertar a quienes leyeran su historia. Mientras sumergía sus pensamientos en el flujo de texto, se dio cuenta de que la escritura era una forma de confrontar sus miedos. Cada palabra, un ladrillo en la estructura de su nueva identidad. Con cada párrafo, se levantaba más firme y decidida, cambiando el enfoque de la narrativa hacia la resiliencia y la autoaceptación. Era un relato de esperanza, en el que su lucha se convertía en un testimonio del poder de reinventarse. En ese momento, el teléfono sonó. Era Laura. Ana dudó un instante con el corazón latiendo rápidamente. La llamada era inesperada, especialmente ahora que estaba comprometida en su transformación. Pero la oportunidad de hablar con Laura significaba que su confrontación era inevitable. Mientras el teléfono sonaba, se preguntó cómo podría abordar la conversación. Quería expresar sus sentimientos sin caer en el viejo patrón de inseguridad. Podía hacerlo. Se dio cuenta de que era un paso valiente en su nuevo camino. Con cada timbre que resonaba en el receptor,
El peso de la ansiedad se disipaba lentamente, reemplazada por la determinación. Finalmente, contestó. La voz de Laura del otro lado tenía un tono aprehensivo. Hablaron de superficialidades al principio, pero Ana sabía que tenía que ser honesta. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se despojaba de cadenas emocionales. Laura, quiero que sepas que he estado en un proceso de sanación, comenzó, recordando la luz interior que había despertado. Estoy comenzando a aceptarme tal como soy, y eso no incluye la visión que teníamos de nosotras en el futuro. La conversación tomó un giro. Laura escuchaba, pero había tensión en su voz. Ana se dio cuenta de que la respuesta que había anticipado no llegaba. Había algo más que estaba sucediendo en la mente de su ex, un conflicto interno que ahora se hacía palpable. Ana sintió la necesidad de aclarar su propia posición, y se adentró más en sus emociones, reafirmando su valentía. Cuando colgó, la conexión con Laura quedó atrás, pero el desafío que había enfrentado la dejó con una sensación de logro. Aunque había sido solo el inicio de una conversación, Ana sabía que había comenzado a delinear los contornos de su nuevo propósito: compartir su historia y ser el puente entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Sin embargo, esa pequeña victoria traía consigo la inquietud de lo que aún debía enfrentar, la reacción de Laura ante su transformación. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Ana sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La invitación de Laura a hablar de su amistad había resonado de forma más fuerte y necesaria de lo que imaginaba, y aunque había dado un paso adelante, sentía que la auténtica confrontación de su pasado la estaba esperando en las sombras. Ana se despertó esa mañana llena de una certeza revitalizada. Las experiencias de los últimos días habían nutrido su espíritu, y el deseo de mostrar su verdadero yo se encendía con cada rayo del sol que entraba por la ventana. Había llegado a un punto crucial en su viaje de sanación, un momento que requeriría coraje y autenticidad. Decidió que hoy sería el día en que abrazaría todo lo que había aprendido y se prepararía para la confrontación definitiva con Laura. Mientras se preparaba, Ana revisó sus apuntes para el próximo taller, donde compartiría sus experiencias sobre la infertilidad y el proceso de autoaceptación. Había decidido que su historia sería testimonio de resiliencia, no de derrota. En cada palabra había una porción de su alma, y estaba decidida a ser un faro de luz para quienes se sentían igualmente perdidos. A medida que el día avanzaba, el momento de encontrarse con Laura se acercaba. Ana caminó hacia el café donde habían acordado verse, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que este encuentro no solo sería una confrontación con su amiga, sino también una reafirmación de su valor personal. Al entrar al café, vio a Laura sentada en una mesa. Había una tensión palpable en el aire, pero Ana respiró hondo y recordó que había trabajado duro para llegar a este punto. Se sentó frente a Laura, y la conversación empezó con pequeñas charlas, como siempre lo habían hecho. Ambas forzaban sonrisas, pero el peso de las palabras no dichas colgaba entre ellas. Finalmente, Ana reunió el valor y dijo: «Laura, he estado reflexionando sobre nuestra amistad y cómo me he sentido en los últimos años». Las palabras fluyeron lentamente al principio, pero con cada frase se hacía más fuerte. «No quiero sentirme definida por lo que no puedo hacer. Quiero que veas quién soy realmente, más allá de las expectativas que ambos hemos construido». Laura la miró con sorpresa, sus ojos entrecerrados. Era evidente que no esperaba esa apertura de Ana. La conversación se tornó intensa cuando Ana comenzó a compartir cómo sus inseguridades habían sido una cadena que la mantenía cautiva. En lugar de buscar la aprobación que solía anhelar, había encontrado en su viaje de sanación una fuente inagotable de autovaloración. A medida que hablaba, sintió que el nudo en su pecho se deshacía. La vulnerabilidad que antes temía
se convertía en su mayor fortaleza. Laura, por otro lado, parecía debatirse en una batalla interna. Ana podía ver que sus palabras empezaban a tocar una fibra sensible en su amiga. El temor y la inseguridad no son un signo de debilidad, sino que son parte de nuestro viaje humano, continuó Ana, decidida a desterrar cualquier sombra de juicio que pudiera haber entre ellas. Laura finalmente habló. No sabía que te sentías así. Siempre he admirado tu fortaleza. Esa afirmación, aunque indirecta, resonó en Ana como un reconocimiento que había estado esperando. Laura continuó. Me doy cuenta de que he estado proyectando mis propias inseguridades sobre ti. Eso no es justo. En ese instante, ambas mujeres comprendieron que la conversación debía trascender lo superficial. Ana se permitió ver a Laura no solo como un reflejo de sus temores, sino como alguien que también estaba lidiando con sus propias luchas. La amistad debería ser un espacio seguro para compartir nuestras debilidades, dijo Ana. No me tienes que ver como inferior solo porque no tengo hijos. Todos llevamos algo en el corazón. Laura apretó los labios, y, sin pensarlo 2 veces, dijo, me gustaría que ambas pudiéramos aprender a apoyarnos. Quiero dejar atrás esta competencia que siempre ha existido entre nosotras. En ese momento, Ana sintió que se rompía una barrera, una que había mantenido su relación atrapada en un ciclo de inseguridad. Ambas mujeres comenzaron a hablar honestamente, compartiendo sus miedos y anhelos. En esa conversación, descubrieron las raíces de sus amistades pasadas, y cómo el juicio social había influido en su percepción de sí mismas y entre ellas. El aire del café se llenó de una nueva vibración, una mezcla de entendimiento y liberación. Al finalizar la conversación, Ana sintió una ligereza en su ser. Había logrado encarar sus miedos, no solo frente a Laura, sino también ante sí misma. La carga que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Laura la miró con ojos más cálidos que nunca, y Ana se dio cuenta de que ese encuentro no solo representaba una reconexión entre amigas, sino un paso significativo hacia la aceptación plena de sí misma. Ambas acordaron apoyarse mutuamente en sus procesos, y Ana supo que había encontrado no solo a una amiga, sino también una confidente en Laura. Se despidieron con promesas de futuras conversaciones honestas, y Ana se sintió como si hubiera conquistado no solo un desafío externo, sino también un triplete interno, su identidad, sus miedos y lo que significaba ser mujer en su contexto. Mientras caminaba de regreso a casa, Ana sonrió al pensar en todo lo que había aprendido y crecido. Sus pasos eran firmes, y su corazón latía con la certeza de que su viaje de autoaceptación apenas comenzaba. Cada encuentro, cada palabra, cada planta que cultivaba en su jardín representaba un pedazo de su esencia floreciente. Ana había renacido en múltiples niveles, y la historia que antes la había definido en la sombra, ahora se convertía en una historia de luz. Mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, una última reflexión atravesó su mente. Soy más que mis circunstancias, soy el viaje que he decidido emprender. Había aprendido que su historia de superación no solo cambiaría su vida, también podría inspirar a otros a encontrar su verdadera voz en medio del caos. Y con esa revelación clara en su corazón, Ana sonrió, lista para cualquier arriesgada aventura que la vida le presentara a continuación. Necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, que inspiran a seguir adelante, a conquistar nuestras inseguridades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y asegurar que estas narrativas lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta, y es vital para continuar creciendo en esta comunidad de superación personal.